Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brian García y hoy voy a hablar acerca del manejo de amenazas en la seguridad informática. En este caso, ¿qué es una amenaza? Una amenaza en seguridad informática es un evento que puede provocar fallos o daños a un sistema. Por ejemplo, ejemplos de amenazas, ejemplos de efectos en un sistema, de daños en un sistema, pueden ser corrupción de archivos, encriptación de archivos, pérdida de datos, espionaje y hurto de información. Corrupción de archivos, pues es una práctica realizada por algunos virus, por ejemplo, virus informáticos. Simplemente se introducen al sistema, o introducen un virus, el virus se propaga y se corrompen muchos archivos. Se puede llegar a dañar incluso el sistema operativo. Está la encriptación de archivos, los cuales normalmente se trata de ransomware, es decir, softwares que encriptan en este caso la información y que no permiten que la persona pueda leer su información, ¿sí? Pérdida de datos, pues simplemente borran información. Y espionaje y hurto de información, nuevamente se meten al sistema, instalan algún tipo de software malicioso que permite robar información sin ser detectado. Características de una amenaza. Pues las amenazas normalmente tienen tres tipos de... Bueno, las características de una amenaza pueden ser las siguientes. Siempre provoca fallos o daños en el sistema, ¿sí? No podemos hablar de una amenaza sabiendo que de pronto no hace nada malo en el sistema. Es decir, puede estar ahí el archivo, pero el archivo puede no hacer nada. Puede, digamos, estar ahí presente algo que no debería, pero si no hace nada, no realiza ningún efecto negativo, no podemos hablar de una amenaza. Por una amenaza es cuando ya provoca fallos o daños en el sistema, ¿sí? Depende de la falla, la probabilidad de que un evento de este calibre ocurra, es decir, una amenaza, solamente puede minimizarse, pero nunca puede ser 0%. Es decir, siempre vamos a tener presente la amenaza, no se va a descartar al 100%, ¿sí? Nuevamente, las fallas de seguridad más complejas son las que nunca van a llegar a ser del 0%, ¿sí? Las otras algunas más sencillas puede que lleguen a este 0%, ¿no? Es decir, un parche completo. Las amenazas pues también solo pueden dispararse, materializarse si existen vulnerabilidades, claro, porque si no existen vulnerabilidades, entonces ¿cómo va a existir una amenaza si no existen formas de llegar a que esa cosa ocurra, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es el medio por el cual una amenaza puede dispararse o puede realizarse. En este caso, como habíamos dicho antes, si no hay vulnerabilidades, no hay una amenaza, ¿sí? No hay una amenaza real. Un ejemplo de una vulnerabilidad. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Si tuviéramos una puerta de hierro con un cerrojo extraño, ¿sí? Lo primero que veríamos es que no hay forma de entrar. Es decir, si tú no tienes la llave, no hay forma de entrar. Es decir, no hay una vulnerabilidad, por lo tanto no hay una amenaza. Pero si analizáramos de mejor manera el sistema, si probáramos diferentes cosas, podríamos, por ejemplo, crear una copia para acceder, podríamos, por ejemplo, crear una copia de la llave, utilizar una llave maestra, de pronto utilizar la llave de alguien más, o que alguien más utilice su llave, ¿sí? Entonces, estas son formas de aprovecharnos de fallos de seguridad, en este caso. Y estos fallos de seguridad son vulnerabilidades, que a su vez pueden generar una amenaza. La amenaza puede ser tanto de nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Eso lo decían las empresas, qué tanto impacto genera en su empresa esta vulnerabilidad. Características de una vulnerabilidad. Las vulnerabilidades pueden desencadenar ciertas amenazas, ¿sí? Es decir, que si existe una vulnerabilidad pueden desencadenarse una o más amenazas. Y
Estas vulnerabilidades normalmente no se detectan de manera automática, excepto con software muy especializados para ellos y muy avanzados, que son dedicados a ellos, ¿sí? Por ejemplo, para los software de pentesting. Entonces, está por ejemplo MeterPreter, ¿sí? Generalmente las vulnerabilidades pues, se encuentran de manera manual o haciendo análisis. O sea, manual, ya sea haciendo análisis, es decir, viendo el código del sistema, de pronto mirando fallas antiguas, o también está la prueba directa, es decir, haciendo pentesting, ¿sí? Relación entre amenaza y vulnerabilidad. Bueno, primero que todo tenemos que recordar que para que exista una amenaza tiene que existir una vulnerabilidad, eso tenemos que recalcarlo siempre. Y que la amenaza en este caso se trata del escenario, es decir, qué puede ocurrir o qué está ocurriendo o qué pasaría si, ¿sí? Es decir, las acciones que se desarrollan de acuerdo a una vulnerabilidad, lo que puede llegar a pasar. Mientras que las vulnerabilidades son los actores, es decir, los medios. ¿Por qué medio o de qué manera estas amenazas pueden llegar a ocurrir? Es decir, si no hay un medio por el cual estas amenazas pueden llegar a ocurrir, entonces no hay vulnerabilidades, por lo tanto no hay una amenaza real, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si estamos en un teatro, si no hay actores en el escenario, no hay una amenaza, ¿sí? No hay una amenaza, que en este caso hagamos de cuenta que el escenario, ¿sí? Para poder que hayan espectadores, por ejemplo, tienen que haber actores que interpreten una escena, ¿sí? Imaginemos entonces, por ejemplo, un ejemplo de amenaza y vulnerabilidad un poco más claro. Entonces tenemos que un maderero tiene almacenado cierta madera en un taller, ¿sí? El taller se encuentra construido en la tierra y tiene que almacenar pues madera. El objetivo pues de almacenar esta madera es evitar daños a la madera y conservar el material. Sin embargo, pues un grupo de termitas consiguen de alguna manera crear un agujero en el suelo, porque pues el taller está construido en la tierra, ¿sí? Entonces, para poder directamente pasar al taller y comerse la madera. Esto generaría daños, ¿sí? Al generar daños, podemos detectar que aquí hay una amenaza, ¿sí? Este túnel, entonces, el túnel que generan las termitas puede ser considerado como la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque con el túnel las termitas pueden llegar a pasar, pueden llegar a generar los daños, ¿sí? En este caso, pérdidas de recursos, pérdida de madera. Y en este caso, la amenaza, ¿cuál sería? La vulnerabilidad son, en este caso, el túnel. La vulnerabilidad es el túnel. La amenaza, ¿cuál serían? Las termitas. ¿Por qué? Porque estas se encargan, o son las encargadas, son los agentes encargados de generar tal daño, ¿sí? De comerse la madera, de dañar la madera. Entonces, a través de esta relación entre vulnerabilidad y amenaza y la forma en la que hemos detectado que sí de verdad hay una amenaza real, es decir, en este caso la amenaza es el daño a la madera, ¿sí? O la pérdida del material. Entonces lo que podríamos tratar como una solución es ya sea o erradicar las termitas o cambiar de lugar el material, o también pues podríamos, digamos, aislarlo de alguna manera o construir algo para un contenedor en el cual las termitas no puedan acceder.